Estimado y elegantísimo Carlos Pérez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo te va, José? Presidente de BBDO, una de las mentes brillantes, alguien que siempre que lo presentamos nos ilumina con las tendencias que vienen. Y hoy le pegó un poco romántico porque el título de su presentación es El paisaje está en la mirada. Los dejo con él. Bueno, no están. Gracias, José. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Un placer poder estar acá en este capítulo 8 de Mujeres Líderes de la Nación. A ver, no es tan romántico en realidad. Es más, diría que es hasta muy racional. Habitualmente, y de hecho recién en la intro que hizo José, se estuvo hablando de porcentajes. Cuando empezamos a hablar de un poco de la agenda en términos de diversidad, uno inevitablemente, porque es necesario, cae en porcentajes, en todo lo que tiene que ver con la igualdad o la equidad. ¿Sí? Yo quisiera acá en estos breves minutos traer 3 historias que en todo caso hablan de otra cosa y que tiene que ver con el para qué. ¿Por qué la diversidad? ¿De qué estamos buscando y qué es lo que en algún punto, qué resulta justamente de esta equidad, de llegar a este 50-50 como mínimo, ¿no? En las organizaciones y en el mundo en general? 3 historias que a mí me gustaría compartirles. La primera, Margaret Mead. Margaret Mead fue una gran antropóloga americana, probablemente una de las mejores antropólogas, y hay una historia muy famosa de ella que vale la pena recordar en este contexto. En una de sus clases, uno de sus alumnos le pregunta: ¿usted cuál piensa que fue el primer signo de humanidad en la historia? ¿Sí? ¿Cuándo fue realmente que apareció o se pudo visibilizar o evidenciar lo humano? Y contra todo pronóstico, la gran antropóloga americana responde: la aparición de un fémur fracturado y vuelto a soldar, curado. Ella podía haber elegido el fuego, la olla de barro, el anzuelo, cualquier uso instrumental, y sin embargo ella elige eso y hace una explicación que es la siguiente. Dice: el hecho de que aparezca un fémur en el reino animal fracturado y vuelto a soldar implica un montón de cosas. En el reino animal, cuando una persona, cuando un ser vivo se fracturaba, implicaba inevitablemente la muerte en cuestión de días, sino horas, porque no se podía procurar agua, comida, ¿sí? Que haya podido sobrevivir implica no solamente que tuvo tiempo para que ese fémur, ¿sí?, se suelde, sino que hubo alguien al lado de ese ser que lo cuidó. ¿Sí? Ese fue el primer momento en el que existió humanidad. El momento en que 2 seres se reconocen en su necesidad, se reconocen mutuamente y uno de ellos ofrece ayuda, ofrece cuidado. Esta es la primera historia. La segunda historia es la de David Letterman. David Letterman es un reconocido presentador de televisión que ostenta el récord de haber tenido el programa los late nights, los famosos late nights que él llevó a su máxima expresión en Estados Unidos durante 33 años. Programas que empezaban a las 12:30 de la madrugada. David Letterman, retirado, le hace una entrevista en un teatro a otra gran personalidad televisiva americana, que es Tina Fey, gran comediante, y le pregunta específicamente sobre la diversidad. David Letterman, que durante 33 años, y habiendo tenido el programa más reconocido a lo largo de la historia de la televisión en términos de los late nights, nunca tuvo una guionista mujer. Tina Fey, gran comediante americana, la primera guionista mujer en otro gran programa mítico que es el SNL, ¿sí?, el programa humorístico de los sábados nocturnos, también otro gran ícono de la publicidad de la televisión americana. David Letterman le pregunta a ella cuál era el gran punto de divergencia que se produce cuando una mujer aparece en un entorno de guionistas hombres. Y ella lo que dice es: más allá de que hoy en mi programa no solamente yo soy la única, sino que ya tenemos absoluta equidad, ¿sí?, que hay una gran, equilibrio entre hombres y mujeres, es el resultante de esto. El programa se ha hecho no solamente más diverso, no solamente existe más diversidad, sino que la resultante, el programa, se ha hecho diferente. El tercer punto que quisiera traer como historia es el de Ernesto Sábato. En un libro, uno de sus últimos libros, si no me equivoco el último, Antes del fin, él refiere la historia de que tiene un archivo con recortes, con fotografías, como dice él, que lo ayudan a vivir, y que tiene una fotografía en especial que le llama poderosamente la atención, un recorte de una fotografía de un diario, de una mujer
al día siguiente de un terremoto en Concepción de Chile. Es una mujer, una madre, que con todo el escenario, ¿sí?, de esa ciudad absolutamente derruida, destruida por un terremoto, un paisaje desolado, estaba riendo. A la mañana, bien temprano, con todo ese paisaje absolutamente destruido, ella se pone a barrer. Y Sábato lo que dice es, haciéndonos preguntas muy teológicas, esa mujer expresa el absoluto de la vida, ¿sí? Traigo estas tres historias y me agarro de la última para explicar esto. El paisaje está en la mirada. Esa mujer que está ahí barriendo claramente tiene un paisaje completamente diferente, seguramente muy diferente al de un hombre, ¿sí? Sábato habla de esperar contra toda esperanza. Me refiero ahora a Margaret Mead. Quizás un hombre podría haber dicho, es el anzuelo el primer signo de humanidad, es el uso del fuego. Sin embargo, ella eligió ofrecer una visión completamente diferente. Es la de un fémur fracturado y vuelto a soldar. Instala la noción de cuidado. Y vuelvo a Tina Fey. Tina Fey lo que dice es, este programa se hizo completamente diferente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos hablando de porcentajes, pero hay algo mucho más importante que esto, ¿sí? No es solamente una cuestión de justicia, es una cuestión de necesidad. El mundo está necesitando otras visiones, ¿sí? Visiones como la de Margaret Mead, como la de esa mujer que al día siguiente después de un terremoto se pone a barrer, o como la de Tina Fey, una persona enormemente talentosa, ¿sí?, que sin embargo fue la primera guionista, que empujó la entrada de otras mujeres y que hizo un programa no solamente diferente, como dice ella, sino mucho mejor. Me gustaría culminar con esto. Margaret Mead, justamente, fue la que en la década del 30, en el siglo pasado, vino a poner en entredicho una visión que hasta ese momento en la ciencia era palabra santa. Esa visión antropocéntrica, ¿sí?, dentro de los estudios sociales, decía que había una división del trabajo basada en algo sexual biológico, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con lo instrumental era masculino, lo proveedor, ¿sí?, lo público, mientras que lo expresivo era la mujer. Y Margaret Mead viene a decir, con estudios empíricos, que eso no es así, que la naturaleza humana es extremadamente maleable, ¿sí?, y que no hay una división innata entre el hombre y la mujer, ¿sí? Instala, por cierto, en la década del 30 del siglo pasado, la noción de género que hoy afortunadamente está muy vigente. El paisaje está en la mirada, esto es lo que yo quería decir, y la mirada de la mujer no solamente es necesaria por una cuestión de justicia, es absolutamente necesaria para un mundo como el que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias.